Bien, buen día. Continuando con el espacio de la jornada académica del día de hoy, tenemos la exposición del anteproyecto Estrategia Didáctica de Alfabetización Digital para Padres, una oportunidad para el desarrollo de la competencia para la búsqueda y selección de información en Internet, de la estudiante Sirley Marjorie Serna. Este trabajo tuvo la asesoría de la profesora Diana Patricia Ramírez y tendrá como jurados a la profesora Gisela Clavijo, que nos acompaña en el auditorio, y la profesora Margarita María Rollave, que ya adelantó su proceso de aprobación, no nos acompañará en este momento. La estudiante se encuentra de manera virtual, nos acompañará vía Hangout y hará la sustentación de su anteproyecto. Muchas gracias, profesora Sirley. Bien, muy amable, muchas gracias. Buen día para todos. Agradecer pues primero que todo a mi asesora, la profesora Diana Patricia Ramírez Guzmán, y a las evaluadoras del anteproyecto, las profesoras Gisela Clavijo y Margarita María Rollave. Como el profesor Cártula anunció, mi proyecto de investigación tiene como título Estrategia Didáctica de Alfabetización Digital para Padres, una oportunidad para acceder a la información y a la búsqueda de esa competencia de la búsqueda y selección en información. Bien, los elementos que voy a considerar en la presentación de mi anteproyecto son el planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico, la pregunta de investigación, los objetivos, seguido de la metodología, las contribuciones y por último las consideraciones éticas y el cronograma. Bien, en los elementos que considero dentro del planteamiento del problema, en un primer momento me refiero al concepto de sociedad de la información, en el que podemos entender o el que se le entiende como esa rapidez que le han concedido las TIC a la circulación de la información. Y con esta rapidez y aumento de la circulación de la información viene consigo también una serie de cambios y una serie de formulación de nuevos entornos en diversos aspectos de la sociedad. Dos de esos ámbitos pues ampliamente afectados por esta circulación de la información es el ámbito educativo y el ámbito del trabajo, donde podemos encontrar nuevas formas de aprender, nuevas formas o nuevos entornos laborales, nuevas maneras de comunicarse y establecer relaciones con las otras personas. Gross 2008 dice ante esto que estas situaciones son entonces expresiones de una creciente complejidad que desafían las estructuras cognitivas y culturales de las personas. Otro elemento que considero dentro del planteamiento del problema es el aumento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o también conocido como la penetración de las TIC. Un reporte del Plan Vive Digital a 2014 nos dice que en Colombia el 44% de los hogares está conectado a Internet, que de cada 100 habitantes, 66 tienen acceso a Internet y que de cada 100 habitantes, 34 tienen computadores. En este sentido, o en este contexto, hay entonces una población excluida, los padres de familia, ¿cierto?, que se enfrentan a una desigualdad en el acceso a esas tecnologías y también a un uso precario, como lo señala Binacur 2012. O sea, que esta brecha digital no se expresa solamente en la desigualdad de acceso, sino también en el uso que se le dan a ellas. Podría hablarse así entonces de un analfabetismo en las TIC o analfabetismo parental. Barrera y Duque 2014, Gabela Silazo 2008, Ballesti y Cerezo 2012 coinciden en señalar que hay una escasa preparación de los padres ante el uso de estas herramientas. Hay un escaso conocimiento por parte de ellos para aprovecharlas y usarlas de manera conveniente. Asimismo, podemos señalar aquí que una de las últimas encuestas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia a 2009 revela que solo el 39% de la población colombiana se reconoce como alfabetizado digital.
Así entonces, considero importante desarrollar este proyecto de investigación porque se le pueden entonces brindar herramientas a los padres para hacer un uso inteligente de esa información. Asimismo, fomentar la actitud crítica de los padres frente a ese infodiluvio, a ese exceso de información que encuentran, tal como lo señala entonces Ramonet en 1998. Otro factor que considero acá es apoyar entonces las iniciativas y las políticas nacionales, como son el Plan Decenal de Educación, el Plan Vive Digital y el Pacto por la Calidad celebrado entre el municipio de Chigorodó y la Gobernación de Antioquia. Esas iniciativas lo que proponen es mejorar ese uso y esa apropiación por parte de los ciudadanos de estas tecnologías. Actualmente en el municipio de Chigorodó se adelantan pues una serie de programas y de proyectos a nivel pues de alfabetización, pero en relación al tema de alfabetización digital, diría que es poco, pues, o no encontré hasta ahora, pues, como tal, un programa fuerte en este sentido, aunque ya el programa de Antioquia Digital viene adelantando medidas para desarrollar la alfabetización digital dirigida a adultos, pero todavía no ha iniciado en nuestro municipio. Así pues, contrarrestar la brecha digital, disminuir esa brecha digital y apoyar de alguna manera este proyecto que es internacional, una política internacional que es la educación permanente, que lo que busca es que la educación llegue a todas las personas y a todas las edades, como lo señala Cabello 2002, de tal manera que se pueda dar como una especie de actualización de la ciudadanía ante los cambios vertiginosos que se dan en relación a lo tecnológico, a lo científico, a lo social. La UNESCO también se ha unido pues a esta política internacional y ha celebrado varias conferencias internacionales. Allí señalo la de 1949, la del 60, la del 72, y en esta última, la del 2009, que fue celebrada en Brasil, se hace un énfasis especial entonces en integrar las TIC a la educación permanente, haciendo también una referencia especial a que esa educación permanente no se refiere solamente a los espacios de escolarización, sino que se deben aprovechar todos los espacios de la sociedad. Entonces, no solo la escuela, sino también los centros comunales, todo tipo de espacios donde se puedan fomentar la educación y de diversos temas o intereses de las personas, del deporte, de la política, del medio ambiente. Entre los elementos que considero en el marco teórico tenemos entonces la alfabetización digital, una oportunidad para interactuar con la información, competencias digitales en un contexto cambiante, búsqueda y selección de información, brecha digital, la distancia con las tecnologías de la información y la comunicación, y estrategia didáctica de alfabetización digital para padres. Desde la alfabetización digital, una oportunidad para interactuar con la información. Retomo entonces aquí el concepto de sociedad de la información con Colin Moneredo, donde nos dice que estos nuevos entornos, estas nuevas realidades exigen a las personas entonces el desarrollo de unas competencias específicas o el desarrollo de unos saberes, de unos conocimientos para poder hacer frente a esa sociedad de la información. Retomo aquí una de las principales características entonces de la digitalización de la información con los autores Márquez 2007 y Aria 2001, quienes también aducen pues la importancia de desarrollar competencias digitales, ya que en la medida que éstas se desarrollen, los ciudadanos, los adultos, evitarán quedar marginados de la información o quedar vulnerables ante este infodiluvio. Asimismo, dentro de esta conceptualización hay pues una discusión grande sobre cuál debe ser el nombre de esta alfabetización, que se refiere pues a la digitalización de la información, si alfabetización informacional o múltiple. Una de ellas entonces, señalada por Colin Moneredo 2008, Orto, el Casacubierta y Collado 2007, es precisamente esta de alfabetizaciones múltiples o nuevas alfabetizaciones. Dentro de ellas consideran entonces la alfabetización informacional, donde el principal elemento pues es la información,
y otras como la alfabetización digital, comunicacional, eh, donde el elemento también principal o de discusión es la informacional. Y en la informática, perdón, creo que no la mencioné, que se fundamenta es en el dominio o uso de la herramienta. Ese es el fundamento en la informática. Gutiérrez 2003 dice que dentro de estas alfabetizaciones múltiples no se pueden olvidar tres dimensiones fundamentales. En esas formaciones no se pueden olvidar tres elementos. Uno es el aspecto informacional, darle pues cabida y relevancia al aspecto de la información. Otro es lo social, referido a las necesidades e intereses de las personas. Y el último es la formación integral, que él lo llama ese factor ético. Bien, para el desarrollo del concepto dentro de mi proyecto de investigación, en la anterior, perdón, el concepto que voy a tomar por alfabetización digital, me estoy apoyando en los autores de Hilster 1997, Gutiérrez 2004, Casado 2006, Ortol, Casacubierta y Collado 2007, Henao y Ramírez 2008, Aria 2008, Aria Edal 2012, con los que puedo elaborar una caracterización del concepto de la siguiente manera. Una alfabetización digital como un desarrollo de competencias, una alfabetización digital que nos proporciona la valoración de la información y también a su vez comprenderla, una alfabetización digital que permite asumir una actuación crítica de esa información que selecciono, que encuentro o la que leo. Y por último, un fortalecimiento de la autonomía. Bien, en el elemento de competencias digitales en un contexto cambiante, búsqueda y selección de información, como lo señalaba antes, la sociedad de la información con su digitalización de la información requiere entonces el desarrollo de unas competencias en particular. Me baso aquí en las conceptualizaciones que hace la OCDE 2010 y Pisitelli 2005 acerca de la competencia, en la que dicen que la competencia es esa capacidad que se tiene para aplicar lo aprendido en diferentes contextos o en un contexto particular. Monero también nos da algunos aportes acerca de esta conceptualización, y él dice que la competencia la podemos entender como una actitud para desarrollar una tarea eficazmente y aprender a aprender, o también como el dominio de una serie de estrategias o de un amplio repertorio de estrategias que permiten entonces leer con claridad la situación o el problema que se me está presentando y en esa misma medida establecer las estrategias adecuadas para resolver esa situación. Ari Guarro 2012, Gutiérrez 2003 y Ramonet 1998 vienen a apoyar también lo que he venido mencionando acerca de los beneficios o de las oportunidades que se pueden generar en la medida que los padres desarrollen específicamente la competencia para la búsqueda y selección de información o en general de las competencias digitales. Entre ellas está la posibilidad de favorecer una mejor calidad de vida, que haya una verdadera transformación de sus cotidianidades, un acercarse hacia un uso consciente y crítico de las TIC y desempeñar un mejor acompañamiento a sus hijos en el uso de las TIC. Como dentro de las competencias digitales se pueden abarcar muchas, la competencia tecnológica, la comunicacional, hay diversas competencias. Para el propósito de este proyecto yo me voy a fundamentar solamente en la competencia para la búsqueda y selección de información, y allí retomo al autor de Monereo 2005, quien organiza estas competencias digitales en 4 bloques fundamentales. Un primer bloque, él la llama como competencias para la búsqueda y selección de información y aprender. Una segunda competencia como para aprender a colaborar, o un tercer bloque, aprender a comunicarse, y un cuarto bloque, él lo llama competencias para aprender a participar en la vida pública. Entonces yo me voy a fundamentar en el primer bloque, búsqueda y selección de información en Internet. Monereo nos dice pues acerca de esta competencia
que se puede entender la búsqueda y selección de Internet en la medida que se dominen ciertas estrategias de búsqueda. Entonces, tener muy claro qué se va a buscar, dónde se va a buscar, cuáles son las estrategias que voy a utilizar para encontrar lo que estoy buscando de la manera más rápida, la manera precisa, y también qué criterios puntuales voy a tener para seleccionar esa información, para evaluar esa información. Él entonces recoge en tres aspectos fundamentales lo que las estrategias que hay que tener en cuenta para desarrollar esta competencia, y es la planificación de esa búsqueda y selección de información, las estrategias de búsqueda y de criterios para seleccionar la información. Asimismo, en otra parte con Marta Fuentes Agusti, Monereo hace referencia también a que dominar esta competencia de búsqueda y selección de información permite aprovechar la multiplicidad de los recursos que tiene Internet. Permite entonces dejar a un lado o más bien hacer frente a los riesgos que supone entonces no conocer o desarrollar esta competencia. Entre las oportunidades, Monereo y Fuentes señalan el poder hacer frente al infodiluvio, al exceso a la información, desarrollar entonces un aprendizaje autónomo y permanente, aprovechando pues la multiplicidad de los recursos como son los videotutoriales, en relación a la comunicación señala los chats, los foros, bueno, toda la cantidad de recursos que encontramos en Internet. Y como ya lo había señalado, entonces, no perderse en esa gran red que es la Internet y hacer frente al exceso de información. Bien, como señalaba entonces antes en los elementos del planteamiento del problema, consideramos entonces también la brecha digital, la distancia con las tecnologías de la información y la comunicación. Ya había señalado pues que en un primer momento o generalmente se entiende como esa desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero encuentro en esa revisión bibliográfica otros autores que señalan otro tipo de brechas digitales marcadas entonces no solo por la desigualdad de acceso, sino también por por el uso, como lo señala Binacur, por lo social también, y Monero 2005 nos señala otra serie de brechas como son la brecha geopolítica y la brecha étnica, que está referida especialmente pues como al lugar donde se vive o a las comunidades a las que se pertenece, una brecha de género referida pues a si es hombre o si es mujer, y a una brecha de alfabetización que está referida a qué nivel de escolarización posee la persona. Esta brecha digital entonces a lo que lleva es a un analfabetismo, y en este caso podemos encontrar a los padres como esos nuevos analfabetos, tal como lo señala entonces Área 2001, padres que tienen dificultades entonces para acceder a la información, para manejarla, para saber seleccionarla y para tener unos criterios claros a la hora de la evaluación. En el elemento de estrategia didáctica de alfabetización digital para padres, considero varios elementos. Uno de ellos, la adultez, etapa de productividad y cambios en la persona, teniendo en cuenta pues que aunque se considera adulto, aunque muchas personas consideran al adulto como una persona a la que se le dificulta aprender, diversos autores nos señalan que no es así, que la adultez es una etapa marcada por la creatividad y marcada también por ese gran deseo de productividad, como lo es el caso de Natale 2003, Hoffman 1996 y Cornacchioni en 2006, donde nos señalan pues que esta etapa de la adultez es una etapa en la que la persona está interesada, ¿cierto?, por resolver sus situaciones económicas, por resolver su situación familiar, y también está con la actitud o con la disposición para aprender y para adquirir nuevos conocimientos. Entonces, dejar a un lado un poco esa condición de que en la adultez se es difícil, sobre todo en el adulto mayor, hay esa concepción de que es difícil pues el aprendizaje.
Asimismo, cognitivamente, el adulto se le considera pues como un adulto maduro con unos intereses en particular, un adulto que reconoce cuáles son sus libertades, un adulto que está en la capacidad cognitiva de resolver situaciones problemáticas. Y otro elemento acá, la edad adulta y la educación permanente, que ya había hablado pues un poco, en relación a continuar durante toda la etapa de su vida esa especie de actualización y que está referido a múltiples temas que le conciernen a él propiamente, o sea, que parten de sus intereses. Aquí nos apoya entonces Cabello 2012 y la UNESCO, que frente a este tema pues ha hecho un gran aporte desde la bibliografía. Quiero reseñar aquí también las particularidades del aprendizaje adulto y los principios de la andragogía. Me fundamento pues aquí que como nuestra población o la población a la que está dirigida este proyecto de investigación son adultos, hay que tener en cuenta entonces los elementos propios o las características propias de su aprendizaje. Aquí vale recordar que el adulto en esta experiencia de aprendizaje debe tener muy claro qué es lo que va a aprender. Él necesita saber cuál es el propósito de ese conocimiento, cuál es el propósito en este caso de esta estrategia de alfabetización digital. Asimismo, es un adulto con experiencia. Si en los niños valoramos esos saberes previos, en el adulto también y con gran razón, porque es un adulto que trae consigo unas amplias experiencias y que deben ser aprovechadas en esta estrategia como otra herramienta para el aprendizaje. Y no se pueden desconocer entonces estos conocimientos o estos preconceptos que traen los padres. En cuanto a la motivación del adulto para aprender, hay que tener en cuenta que las situaciones que se le presenten o los conocimientos que se presenten, el aprendizaje que se trate de propiciar con ellos debe ser de su interés, deben ser contextualizados, que hagan parte de su cotidianidad, para que de esta manera el adulto pueda pues tener un interés y una motivación para aprender. Dentro de los autores que apoyan este elemento están Knowles, Holton y Watson 2015, Fernández 2001, el decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, la ordenanza 25 del 6 de diciembre del 2011 del departamento de Antioquia. Estos últimos documentos de Colombia y de Antioquia señalan pues unos principios específicos de la educación de adultos, donde hacen énfasis en que deben ser unos procesos marcados por la eficiencia, marcados por la calidad y que sobre todo reconozcan la experiencia de los padres y el contexto en que ellos se desenvuelven. Y por último, una integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo entonces a las tecnologías como medio, como un instrumento que puede ayudarnos a potenciar ese aprendizaje a los padres y que hacen pues parte de la realidad en la que ellos se desenvuelven y que se convierten también en un desafío para los padres, pero que en esta estrategia se va a considerar o se considera como una estrategia potenciadora del aprendizaje. Asimismo, hay que tener muy en cuenta entonces las situaciones de aprendizaje que se propongan, porque deben estar pues en consonancia con el propósito verdaderamente pues de construir conocimiento y de ofrecer unas situaciones reales de aprendizaje. Bien, en este marco tenemos entonces la pregunta de investigación: ¿cómo influye una estrategia didáctica de alfabetización digital en el desarrollo de la competencia para la búsqueda y selección de información en Internet en padres de familia de la institución educativa agrícola de Urabá? Como objetivo general, desarrollar en los padres de familia de la institución educativa agrícola de Urabá la competencia para la búsqueda y selección de información en Internet a través de su participación en una estrategia didáctica de alfabetización digital. Como objetivos específicos, diseñar e implementar una estrategia didáctica de alfabetización digital dirigida a padres de familia para el desarrollo de la competencia de búsqueda y selección de información en Internet,
Segundo objetivo, describir el nivel alcanzado por los padres de familia en el desarrollo de la competencia para la búsqueda y selección de información en Internet, luego de su participación en la estrategia. Y por último, sugerir pautas metodológicas al proyecto Escuela de Padres para los procesos de formación en TIC dirigidos a los padres de familia de la institución educativa agrícola de Urabá. Bien, teniendo presente entonces lo anterior, formulo dentro de la metodología un enfoque cualitativo. Este enfoque entonces, con un diseño de estudio de caso múltiple, donde lo que buscamos pues es describir las particularidades del proceso, del proceso que viven los padres durante la estrategia, ofrecer una descripción muy detallada, ¿cierto? Donde podamos describir posibles avances o no también, o simplemente las reacciones que ellos tienen al enfrentarse a estas tecnologías, también describir cuáles son las reacciones que tienen los padres, o mejor, las interacciones que tienen ellos con los otros pares, y también en este diseño de estudio de caso múltiple, poder establecer una descripción de las categorías pues preestablecidas, aunque también estoy abierta pues a las posibles categorías emergentes que puedan ocurrir, ya que estoy teniendo pues en cuenta un enfoque cualitativo y ello puede pasar. La población a la que está dirigida entonces son padres de familia de la sede Simón Bolívar, un grupo entre 15 a 20 padres. Está definido pues este número de padres en relación al número de alfabetizadores que me pueden apoyar en esta tarea, de ahí pues este número. La convocatoria que ya se hizo a los padres se hizo abierta, y pues ya tengo un grupo conformado de alrededor de 20 padres. Bien, entre los instrumentos, eh, considero entonces una prueba inicial, una escala de información, una entrevista semiestructurada y un diario de campo. Estos en particular entonces me van a ayudar a dar respuesta al segundo objetivo específico que se refiere a la descripción del nivel alcanzado por los padres en esa competencia, qué avances o no pueden tener ellos o no, cuál es esa influencia, ¿cierto? Que se espera, yo soy pues optimista en ese sentido, que pueda haber algún tipo de avance o de desarrollo. Y para el tercer objetivo, sugerir pautas metodológicas al proyecto de Escuela de Padres para los procesos de formación en TIC dirigidos a los padres de familia. Tengo entonces los instrumentos de la entrevista semiestructurada y el diario de campo. Voy a mostrar aquí un poco en la siguiente diapositiva cómo están construidas un poco. Esta es una primera parte, aquí no está todo el instrumento, este sería una parte del cuestionario de prueba inicial y final, que lo que busca es establecer entonces en un primer momento el estado en relación a la competencia de la búsqueda de información, cómo llegan ellos entonces a participar de esta estrategia, y esta misma prueba se va a aplicar luego de terminar la estrategia de tal manera que se puedan confrontar y establecer posibles movilizaciones o analizar qué pasa después de su participación en la estrategia de alfabetización. En el siguiente anexo, en el anexo número 2, está la escala de observación para establecer el nivel en la competencia para la búsqueda y selección de información. En este anexo, ¿qué es la escala? La escala de observación, tengo aquí entonces las categorías preestablecidas, que son planificación de la búsqueda de información, la aplicación de las estrategias y los criterios de evaluación, que allí no se alcanza a ver, pero más abajo están los criterios de evaluación. Cada categoría está fundamentada en unos indicadores o criterios que son los que nos van a permitir determinar si se presenta o no estas situaciones, y poder determinar unas calificaciones o puntuaciones para luego ubicarlos en unos niveles determinados que, aunque pues aquí no se observan en el instrumento, están más abajo pues ya determinados esos niveles. En el siguiente anexo, en el número 3, aquí tengo pues un guión ya acerca de la entrevista semiestructurada que se va a hacer al final de la estrategia, con el propósito de
de conocer las percepciones que tienen los padres frente a su participación en la estrategia, que ellos también la evalúen, a que puedan dar sugerencias o recomendaciones. Y un cuarto instrumento, el diario de campo, que nos va a permitir entonces de alguna manera guardar o anotar todas esas observaciones que se van a hacer durante todo el desarrollo de la estrategia didáctica de alfabetización digital. Compartirles un poco también, pues, puntualmente de lo que es la estrategia didáctica, cómo la estoy concibiendo. Esta estrategia didáctica o esta planificación de ese proceso de enseñanza de aprendizaje para los padres la tengo pensada en 12 sesiones, aunque esta fue pues una observación que me hizo una de las evaluadoras, profe Margarita, acerca de considerar el aumento de las sesiones que están dirigidas al desarrollo como tal de la competencia de búsqueda, pues se ha tomado a bien considerarlo y en la medida que se puedan aumentar estas sesiones se van a hacer. Bien, entonces tenemos proceso de formación para padres, tiene una estructura, consta de 3 elementos. En un primer momento la motivación, donde se tienen en cuenta pues esos saberes previos de los estudiantes, donde lo que se busca es despertar en los papás ese interés por aprender, por investigar, por acercarse a las tecnologías. Un segundo momento que es el exploro y aprendo, donde ellos van a adentrarse pues ya en unas situaciones particulares que les van a permitir interactuar con la tecnología, específicamente Internet, con situaciones de búsqueda de información. Y un último momento que es cómo estuvo la experiencia, que aprendí, que busca revisar los aprendizajes del día, que ellos puedan hacer una reflexión, un análisis de su experiencia y también sugerirnos a nosotros posibles mejoras para hacer los ajustes a estas sesiones, teniendo en cuenta que una de las características también de los procesos de enseñanza con adultos es que ellos deben participar en esa planificación o en ese diseño de esas experiencias de aprendizaje. Entonces estoy muy abierta a las sugerencias que ellos puedan hacer. De hecho, pues se piensa hacer con ellos primero un momento de que le llamé pues escala de intereses, precisamente para determinar qué temas también a ellos les llaman la atención, porque pues yo estoy sugiriendo el de búsqueda de información, pero ellos pueden traer otros que también pueden ser de vital importancia para este proyecto. Se me olvidó pues contarles ahorita acerca de los instrumentos, que ya realicé una prueba de pilotaje en relación al cuestionario inicial y final, y también hacia la escala de intereses. Allí pude corroborar pues ciertas situaciones que tengo pensadas para la estrategia. Me encontré pues en particular con dos de los aspectos que a ellos les llaman la atención para esta competencia de búsqueda de información en Internet, y es que les interesa mucho lo que tiene que ver con recursos para el aprendizaje propio, o sea, de los padres de familia, y también para el aprendizaje de sus hijos. Esos fueron los dos ítems que tuvieron pues mayor puntuación. Dentro de las contribuciones del proyecto de investigación, apoyar las iniciativas y políticas a nivel nacional sobre el uso inteligente y apropiación de las tecnologías de la información, favorecer ese derecho entonces que tienen los padres de familia a estar alfabetizados y que no queden marginados ante estos cambios vertiginosos pues de la sociedad de la información, sugerir las pautas metodológicas al proyecto de escuela de padres y fortalecer los lazos entre los actores de la comunidad educativa y aprovechar esos recursos tecnológicos en horarios extracurriculares que no están siendo utilizados. En este último aspecto, por compromisos como estudiante becada, el propósito es continuar este proyecto durante 2 años más, es un compromiso que ya asumí. Entonces pienso que a largo plazo va a poder tener unas contribuciones muy importantes en mi institución. De hecho, ya pues me estoy pensando ese tiempo, porque es un espacio que disfruto mucho con los padres de familia, porque ya he venido desarrollando otro tipo de experiencias. Entonces estoy muy optimista frente a este proyecto y todas las contribuciones que pueda realizar a mi institución educativa. Dentro de las consideraciones éticas, informar entonces sobre el propósito de la investigación y el uso que se le hará a la información y a los resultados.
Aquí se va a tener entonces, o ya se tuvo en cuenta que los papás que van a participar deben ser voluntarios. Se debe hacer un consentimiento escrito donde los papás pues autorizan la publicación de cierta información, de fotografías y de otro tipo de recursos, y que pues su participación en el proyecto es libre también. Y por último, hacer una presentación a los padres y a la comunidad educativa de los resultados de esta investigación. Bien, en el cronograma considero su división entonces en 4 partes. Una primera parte que fue pues toda la formulación del marco teórico, la revisión bibliográfica, ese acercamiento también a la población, el diseño de la estrategia didáctica y el diseño y validación de los instrumentos ya realizado entonces. En una fase número 2, el desarrollo de la estrategia didáctica, que sería pues el paso que viene a partir de ahora, la aplicación de los instrumentos diseñados. Una tercera fase, el análisis o procesamiento de esa información, y una última fase, la elaboración del informe final de investigación. Y como último, pues señalaré entonces la bibliografía de mi proyecto de investigación. Muchas gracias. Damos las gracias a la profesora Sirley Serna por la presentación que nos hace. Vamos a dar paso entonces a un momento de preguntas por parte de la profesora Gisela Clavijo a propósito de esta sustentación. Muchas gracias. Más que preguntas, pues son como algunos comentarios o reflexiones. Primero, felicitar a Sirley. Siento pues un gran avance comparado con la primera versión del anteproyecto que tuvimos oportunidad de acercarnos a él. Me parece que ha incorporado muy bien, como creo que han señalado también los otros profesores de los anteriores proyectos formulados, algunos de los aspectos, y me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción la claridad y dominio que ha logrado asumir Sirley en aspectos como la educación de adultos y adultas, que inicialmente estaba un poco más general en el proyecto y que me parece que se nota muy claramente también en la manera como estás planteando el desarrollo propiamente de la estrategia didáctica y en toda la parte del diseño metodológico. Has profundizado y aparece claramente en el proyecto las características específicas de los adultos, características cognitivas, psicológicas, afectivas, sociales, y manifiestas y se nota el dominio conceptual en ese campo de la educación de adultos, que es en el que yo me desempeño y en el que me siento como muy tocada de escucharla y de verla como lo ha presentado. La incorporación de la mayoría y de casi todas las observaciones hechas en el proceso frente a la ampliación, por ejemplo, del concepto de alfabetización y la incorporación de las apuestas y las declaraciones a nivel internacional, pero también a nivel regional, que me parece que es significativo para el trabajo que ella está planteando. Otro aspecto que quiero felicitarte y que me parece muy importante, y lo digo como desde fuera de la maestría en tecnologías de la información y de la comunicación, es el uso del lenguaje que has hecho en esta presentación. Me parece que es un lenguaje que desde la perspectiva de la lingüística diríamos que has usado muy bien la modalización, la matización, porque exactamente considero que algunos de las posibles actitudes un poco
como de temor o de así frente a las tecnologías de la educación, de la información y la comunicación de parte de algunos educadores más tradicionales, tiene que ver con la radicalidad en la formulación de los resultados, de los efectos y del rol de las tecnologías en los procesos educativos. Y tú lo dijiste muy bien, posibles avances, has dado muestra de que estás abierta, de que has construido un anteproyecto de investigación con mucha rigurosidad también en los instrumentos que nos has presentado, pero estás abierta y tienes una actitud no ya previamente afirmativa de los resultados, porque exactamente entonces es una pregunta que siempre nos hacemos. Si yo sé que va a ser esa la respuesta, entonces ¿para qué hago el proceso? Y me parece que lo has planteado muy bien en este proyecto y en la manera como nos has socializado el proyecto. Quiero pues llamar la atención también sobre el acompañamiento de la profesora, que hemos compartido mucho, que siento que se ha generado un ambiente de reflexión y de colaboración mutua. Yo he aprendido muchísimo de todo este campo. Por eso me vine hoy desde por la mañana también, porque quería como meterme más en el ámbito, en el ambiente, que yo no me muevo tanto, pero de todas maneras pues me he sentido muy contenta y creo que lo que has venido construyendo y creciendo es fundamental más allá del resultado de la investigación. Por otro lado, Shirley, se nota muy bien que eres una maestra, que estás en una zona concreta, que vibras y sientes lo que estás realizando, porque te has ubicado muy bien y has incorporado muchas cosas de tu propia práctica y de tu propia vivencia. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Bueno, continuando con el procedimiento, ya no le vamos a solicitar que se retiren mucho menos con la profesora Gisela y con la profesora Diana. Ya está. Procederemos más adelante a continuar con el espacio de firma y formalización. Voy a hacer la lectura del acta a propósito de este espacio. En la Universidad de Antioquia se reunieron la profesora Diana Patricia Guzmán en calidad de asesor y la profesora María Gisela Clavijo en calidad de jurado del proyecto de trabajo de investigación titulado Estrategia didáctica de alfabetización digital para padres, una oportunidad para el desarrollo de la competencia para la búsqueda y selección de información en Internet, presentado por la estudiante Shirley Marjorie Serna Bedoya, de la segunda corte del programa de maestría en educación en regiones, de la línea de educación ITIC, quien hizo una presentación pública de su proyecto de investigación ante el comité de maestría, quien delegó estas responsabilidades ante la coordinación de la línea de formación en mención. Una vez terminada la presentación, se firmó el acta con la calificación de aprobado, luego se hizo la lectura correspondiente. En constancia, se adelanta ya el proceso de firma. Felicitaciones a la profesora Shirley.